Hay una bebida que se consume en más de 200 países, que se vende a un ritmo de casi 2 billones de porciones cada día, que tiene una fórmula tan secreta que dicen que solo 2 personas en el mundo la conocen completa. Hablamos, claro está, de la Coca-Cola. Y hoy vamos a hablar de algo que la empresa de Atlanta preferiría que no se analizara demasiado, que le pasa exactamente a tu organismo cuando bebes una lata, no desde la publicidad, que ya la conoces, desde la ciencia. Y para hacerlo bien, hay que separar lo que está verificado de lo que es exageración o mito, porque en este tema hay mucho de ambas cosas. Antes de hablar de efectos, hay que saber qué estamos metiendo en el cuerpo, y aquí la propia Coca-Cola, en su web oficial, declara los ingredientes. Una Coca-Cola contiene agua carbonatada, azúcar, extracto de nuez de cola, cafeína, colorante caramelo 4, acidulante ácido fosfórico y aroma natural. Pero eso es lo oficial, ahora vamos con los números concretos, que es donde empieza a ponerse interesante. Una lata de 355 mililitros, la estándar, contiene aproximadamente 37 gramos de azúcar, eso equivale a unas 7 cucharadas y media de azúcar, en un solo trago. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo de azúcares añadidos no supere el 10% de las calorías diarias de un adulto, y que lo ideal sería bajarlo al 5%. Una sola lata de Coca-Cola puede cubrir entre el 100% y el 180% de esa recomendación del día entero, dependiendo del criterio que uses. La lata también contiene aproximadamente 34 miligramos de cafeína. Para tener referencia, una taza de café tiene entre 60 y 165 miligramos. La cafeína de la Coca-Cola es moderada, pero no es nada. Ahora veremos por qué importa. Y luego están el ácido fosfórico y el colorante caramelo 4, de los que hay que hablar con cuidado y con rigor. Cuando bebes una Coca-Cola, el azúcar entra en tu torrente sanguíneo de forma muy rápida, y eso provoca una respuesta en cadena. Tu páncreas detecta el pico de glucosa y libera insulina para gestionarla. Tu hígado recibe una carga de fructosa, parte del azúcar de la bebida que tiene que procesar, y tu cerebro, como veremos después, recibe una señal de recompensa. El problema con el azúcar líquida, la de los refrescos, es que tu cuerpo no la registra de la misma manera que el azúcar de una naranja. Cuando comes fruta, la fibra ralentiza la absorción, en la Coca-Cola no hay fibra, el azúcar llega sola, rápida y en cantidad. El resultado a corto plazo es ese pico de energía y ese subidón que todos conocen, pero la ciencia también documenta lo que viene después, la caída. El bajón de glucosa que aparece cuando la insulina ha hecho su trabajo y los niveles bajan de golpe, cansancio, hambre de nuevo, ganas de más azúcar. Una revisión científica publicada en 2025 y recogida por CLO, que analizó décadas de estudios sobre bebidas azucaradas, estimó que en 2018 el consumo de estas bebidas fue responsable de 1.900.000 casos nuevos de diabetes tipo 2 y casi 900.000 casos de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. No es que una lata cause diabetes, es que el consumo habitual, acumulado, durante años, sí aparecen los datos como factor de riesgo real y significativo. La cafeína de la Coca-Cola es relativamente poca comparada con un café, pero está ahí, y funciona. La cafeína bloquea los receptores de adenosina en el cerebro. La adenosina es una molécula que se va acumulando durante el día y que nos va generando somnolencia. Al bloquear sus receptores, la cafeína nos mantiene más alerta. No nos da energía extra, nos quita, temporalmente, la señal de que estamos cansados. Esto explica ese efecto activador que muchas personas notan al beber Coca-Cola. No es magia, es química cerebral bien documentada. La cafeína también estimula la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la recompensa. En combinación con el azúcar, que también activa estas mismas vías, se crea una combinación que el cerebro registra como algo muy satisfactorio. No es casualidad que muchas personas sientan que necesitan su Coca-Cola del mediodía, no es debilidad moral, es neurología. El cerebro aprende que esa combinación de cafeína, azúcar y burbujas produce una respuesta de placer, y la busca. La Wikipedia, citando datos oficiales, confirma que la cafeína de la Coca-Cola es moderada y reconocida como segura para adultos por la OMS. El límite considerado seguro para adultos es de 400 miligramos diarios, una lata está muy por debajo. Donde sí hay que tener cuidado es en niños y adolescentes, para ellos no existe una dosis segura de cafeína bien establecida, y algunos estudios sugieren que puede afectar negativamente la memoria, la atención y el aprendizaje. Aquí es donde más hay que hilar fino, porque sobre el ácido fosfórico de la Coca-Cola circulan afirmaciones de todo tipo, algunas son ciertas, otras exageradas. Empecemos por el famoso experimento del diente en el vaso. Sí, si dejas un diente sumergido en Coca-Cola una noche entera, se ablanda, es real. Pero no ocurre lo mismo en tu boca, porque cuando la bebida llega a tu estómago, el ácido fosfórico se mezcla con el ácido clorhídrico estomacal, que es muchísimo más potente, y queda neutralizado. No actúa en tus huesos desde dentro con ese efecto corrosivo directo, sin embargo,
si hay un efecto real en la boca, la bebida, al ser ácida, puede erosionar el esmalte dental, especialmente si se consume frecuentemente y sin una higiene bucal adecuada. Esto está bien documentado, la propia empresa lo reconoce en su web. Sobre los huesos, el mecanismo preocupante no es tanto la corrosión directa como el efecto indirecto. El fósforo en exceso puede alterar el equilibrio calcio-fósforo del organismo, lo que a largo plazo podría relacionarse con menor densidad ósea. Estudios epidemiológicos han encontrado esta asociación, especialmente en mujeres que sustituyen la leche por refrescos de cola, perdiendo calcio de la dieta al tiempo que añaden fósforo. El ácido fosfórico de la Coca-Cola no deshace tus huesos por dentro como ácido en una tubería, pero el consumo habitual, especialmente si desplaza alimentos con calcio, sí puede tener un impacto en la salud ósea a largo plazo. Hablemos del mecanismo de recompensa, porque es uno de los efectos más interesantes y menos comentados de la Coca-Cola. La combinación de azúcar y cafeína y gas y frío activa el sistema de recompensa del cerebro de forma muy eficiente. No estamos hablando del mismo nivel de activación que una droga ilícita, las comparaciones con la heroína que se oyen a veces son exageradas, y la OMS lo ha dejado claro. Pero si hay una activación real de las vías dopaminérgicas, lo que esto significa en la práctica, el cerebro aprende a asociar esa bebida con placer. Aprende a anticiparla, y con el tiempo, puede desarrollar hábitos difíciles de romper, no adicción clínica en la mayoría de los casos, pero sí un patrón de consumo donde la persona siente que no puede comer sin ella, o que necesita ese primer sorbo para sentirse bien. A los 45 minutos de haberla bebido, según documentan investigadores de la UNAM, el efecto combinado del azúcar y la cafeína sobre la dopamina está en su punto más alto. Es cuando mejor te sientes, y es también cuando el cuerpo empieza a prepararse para el bajón. El mayor poder de la Coca-Cola no está en su sabor, está en que es una de las bebidas más expertamente diseñadas para que quieras repetir. Una Coca-Cola puntual no daña a una persona sana, eso es importante decirlo. El problema es el patrón de consumo habitual, acumulado durante meses y años. La ciencia documenta una asociación robusta entre el consumo regular de bebidas azucaradas como la Coca-Cola y varios problemas de salud. Obesidad y sobrepeso. El azúcar líquida aporta calorías que no generan saciedad de la misma manera que el azúcar en alimentos sólidos. Consumirla de forma regular añade calorías vacías a la dieta sin compensar en la sensación de plenitud. Diabetes tipo 2, los picos de insulina repetidos a lo largo del tiempo pueden contribuir a la resistencia a la insulina, un precursor de la diabetes. La asociación está respaldada por múltiples estudios de gran escala. Salud dental, el efecto erosivo del ácido combinado con el azúcar favorece las caries y el desgaste del esmalte, especialmente en consumidores frecuentes. Hígado graso no alcohólico, la fructosa presente en el azúcar de los refrescos se procesa en el hígado, en exceso, puede convertirse en grasa hepática. La ciencia ha vinculado el consumo regular de bebidas azucaradas con el desarrollo del hígado graso. Salud cardiovascular, la combinación de sobrepeso, diabetes y presión arterial elevada que se asocia con el consumo habitual de refrescos también aumenta el riesgo cardiovascular a largo plazo. Nada de esto ocurre por una lata, ocurre por años de consumo habitual, pero conviene saberlo. Llega la pregunta que muchos se hacen, ¿y si me paso a la Coca-Cola cero? La respuesta honesta es, de algunos efectos, sí. De otros, no, y aparecen algunos nuevos. La Coca-Cola sin azúcar elimina la glucosa y las calorías del azúcar, lo que resuelve el problema del pico de insulina y las calorías vacías. Eso es un beneficio real. Pero contiene edulcorantes artificiales, principalmente aspartamo, y aquí hay algo importante que contar con precisión. En 2023, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, parte de la OMS, clasificó el aspartamo como posiblemente cancerígeno para los humanos, categoría 2B. Esta es la misma categoría que el extracto de aloe vera o las verduras encurtidas, es una señal de que hay indicios que merecen atención, no una declaración de que el aspartamo cause cáncer. Importante, al mismo tiempo, el Comité de Expertos GECFA de la OMS mantuvo la ingesta diaria admisible en 40 miligramos por kilogramo de peso corporal, un nivel muy por encima del consumo habitual de la mayoría de personas. Sin embargo, estudios también señalan que el consumo elevado de edulcorantes artificiales a largo plazo puede asociarse con mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y alteraciones en la microbiota intestinal. La OMS, en 2023, publicó directrices recomendando no usar edulcorantes sin azúcar como herramienta para controlar el peso. La versión sin azúcar no es tan inocente como se presenta, es mejor que la original en algunos aspectos, pero no es agua con gas. Hay un ingrediente que poca gente menciona pero que merece atención, el colorante caramelo 4, el que le da a la Coca-Cola ese color oscuro tan característico. Este colorante se produce sometiendo azúcar a alta presión y temperatura con sulfatos y amonio. Durante ese proceso se generan subproductos llamados 2-metilimidazol y 4-metilimidazol.
Estudios en animales han mostrado que estas sustancias pueden ser cancerígenas. El resultado, el estado de California, en Estados Unidos, establece que si un producto contiene más de 29 microgramos de 4-metilimidazol por porción, debe llevar una advertencia de riesgo de cáncer. Varias formulaciones de Coca-Cola en Estados Unidos han tenido que ajustar su producción por esta norma. La empresa afirma que el colorante caramelo que usa está aprobado y es seguro según las autoridades reguladoras internacionales. Técnicamente, eso es correcto en muchas jurisdicciones, pero la controversia científica existe y es legítima. No es un ingrediente que deba generar pánico, pero sí es uno que conviene conocer, especialmente en consumidores habituales. La Coca-Cola es muchas cosas a la vez, es la bebida más consumida del mundo, es una empresa que ha construido una de las marcas más reconocibles de la historia. Es un producto que muchas personas asocian con momentos felices, comidas en familia, tardes de verano. Y es también, desde el punto de vista científico, una bebida ultraprocesada con una cantidad de azúcar muy superior a lo que la OMS considera saludable, con cafeína que activa el cerebro de forma que invita a repetir, con un colorante que tiene preguntas abiertas, y con edulcorantes en su versión sin azúcar que tienen su propio historial de debate científico. Una Coca-Cola puntual no daña a una persona sana, pero el consumo habitual, diario, durante años, sí aparecen los datos como factor de riesgo real para la diabetes, la obesidad, la salud dental, el hígado y el corazón. La ciencia no dice que sea veneno, dice que es una bebida sin valor nutricional, con una carga de azúcar desproporcionada, diseñada para que quieras repetir, y cuyo consumo frecuente se asocia con consecuencias reales para la salud. Ahora ya lo sabes, y saber no significa dejar de disfrutar, significa elegir con información.